Que tu luz nos llene hoy. Dios, que tu paz se derrame hoy por la eternidad. Diseñadas para la gloria de Dios. Un espacio de estudio y reflexión sobre el diseño divino a la luz de la palabra de Dios. A continuación, un nuevo estudio a cargo de Margarita Fuentes. Este miércoles vamos a hablar, ya la semana pasada les adelantaba que este miércoles vamos a iniciar un nuevo tema que se llama el corazón. Vamos a hablar del corazón, de este miembro de nuestro cuerpo, que es tan importante, ¿cierto? Porque es como el motor del cuerpo. Siempre escuchamos eso, y que tenemos que cuidarnos en la alimentación, tenemos que cuidarnos en cómo lo tratamos, ¿cierto? Porque es parte demasiado importante de nuestro organismo. Y vamos a hablar y vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor del corazón. Y vamos a iniciar, como les decía, el tema de este miércoles, de aquí creo que un par de miércoles vamos a estar hablando del corazón. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, del 18 al versículo 21. Y dice así su palabra: No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esto nos dice la palabra del Señor. Nos habla, ¿cierto?, de el corazón, de nuestros corazones. Y dice que en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Nosotros hemos estado viendo a través de estos estudios que nosotros hemos sido creadas para la gloria de Dios, que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Y todos nosotros conocemos, ¿cierto?, el origen del hombre. Ahí en Génesis capítulo 1 en adelante, la palabra del Señor nos relata de que cuando Dios creó al hombre, ¿cierto?, hizo una figura de barro y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿cierto? Y luego a la mujer la sacó de una costilla del hombre. Eso nosotros ya lo hemos hablado, lo hemos visto y lo conocemos. Pero en la palabra del Señor nosotros encontramos muchas veces esta palabra, el corazón, que habla del corazón. Pero de repente nosotros pasamos y pasa desapercibido o inadvertida esta palabra. Hablamos del corazón y siempre se nos está enseñando distintos versículos que nos hablan del corazón. Pero hoy día vamos a estar analizando, estábamos diciendo que encontramos muchas veces esta palabra en la palabra o la expresión, ¿cierto? Corazón. Y a veces pasa desapercibido. Pero no sé si alguna vez nos hemos detenido a pensar qué realmente es el corazón. Porque al principio yo les decía que nosotros sabemos que en nuestro cuerpo el corazón es un órgano demasiado importante, muy importante. Y resulta que siempre se nos está aconsejando en cuanto a la alimentación, cómo nos tenemos que alimentar para que el corazón, ¿cierto?, no sufra alteraciones. Pero hoy día nosotros vamos a empezar a ver a partir de hoy qué nos habla y vamos a profundizar qué nos dice el Señor del corazón, cómo se conforma, qué tan importante es en la palabra del Señor para nuestra vida como hijos de Dios. Esta es una palabra griega, ¿cierto? Viene de una palabra griega que dice cardia, que hace referencia a la vida humana, del ser humano y al ejercicio de sus energías. Esto hablando en el tema físico. Reacciona ante las emociones humanas
y por tanto fácilmente puede considerarse como el centro de la sensibilidad. Es lo que somos, es donde nacen todos los propósitos, deseos y metas. Esa es como una definición, ¿cierto?, de lo que es corazón. Proviene del griego. Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí Levítico, la primera parte lo dice, porque la vida de la carne es, en la sangre está. Entonces, podemos ver que nosotros, si lo vemos físicamente, el corazón es el que bombea, ¿cierto?, la entrada y la salida de la sangre, y el que marca nuestra presión arterial, ¿cierto? Los latidos del corazón van diciendo si estamos demasiado agitados o estamos demasiado lentos. Y también sabemos que una persona, cuando sufre de un ataque cardíaco, puede morir, ¿cierto?, porque es el motor del cuerpo. Por lo tanto, ahí está la vida, en la sangre, y la sangre va directamente al corazón, tiene directa relación. De ahí salen todos los vasos sanguíneos. Bueno, yo no soy enfermera ni nada parecido, pero algo tengo entendido, y por lo que he ido leyendo, que hay una vena, ¿cierto?, que va al corazón, la aorta, son importantes, y esas tienen que estar limpiecitas. Si esa se ensucia, trae consecuencias muy, muy grandes, y hasta pueden provocar la muerte si uno de estas se obstruye. Esto es físicamente. Entonces, cuando Dios nos habla en la Biblia del corazón, no se refiere a este órgano físico. No se refiere en la mayoría de los casos al músculo situado en la cavidad torácica que bombea la sangre en todo el cuerpo, de lo que recién estábamos hablando. El corazón para Dios, en estos textos, en los versículos bíblicos, en la Biblia, es el asiento de las emociones, actitudes y de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general. Y con ello, Dios espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de manera permanente. Si nosotros vamos al Génesis, vemos que cuando Dios creó a Adán, ¿cierto?, sopló aliento de vida en su nariz, y el hombre cobró vida, tuvo vida. Por lo tanto, Dios de su espíritu nos dio a nosotros vida, y hay de su espíritu en nosotros. Entonces, algo de relación tiene que tener, porque aquí nos dice lo que acabamos de leer, de decir que en la Biblia Dios no se refiere en la mayoría de los casos, a ese músculo que está ahí en el tórax, ¿cierto?, en la cavidad torácica, y que bombea la sangre. Que tu luz nos llene Dios, que tu paz se derrame hoy por la eternidad. Diseñadas para la gloria de Dios. Un espacio de estudio y reflexión sobre el diseño divino a la luz de la palabra de Dios. A continuación, un nuevo estudio a cargo de Margarita Fuentes. Este miércoles vamos a hablar, ya la semana pasada les adelantaba que este miércoles vamos a iniciar un nuevo tema que se llama el corazón. Vamos a hablar del corazón, de este miembro de nuestro cuerpo que es tan importante, ¿cierto? Porque es como el motor del cuerpo. Siempre escuchamos eso, y que tenemos que cuidarnos en la alimentación, tenemos que cuidarnos en cómo lo tratamos, ¿cierto? Porque es parte demasiado importante de nuestro organismo. Y vamos a hablar y vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor del corazón. Y vamos a iniciar, como les decía, el tema de este miércoles. De aquí, creo que un par de miércoles vamos a estar hablando del corazón. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, del 18 al versículo 21. Y dice así su palabra.
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esto nos dice la palabra del Señor. Nos habla, ¿cierto?, de el corazón, de nuestros corazones. Y dice que en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Nosotros hemos estado viendo a través de estos estudios que nosotros hemos sido creadas para la gloria de Dios. Que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Y todos nosotros conocemos, ¿cierto?, el origen del hombre. Ahí en Génesis capítulo 1 en adelante, la palabra del Señor nos relata de que cuando Dios creó al hombre, ¿cierto?, hizo una figura de barro y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿cierto? Y luego a la mujer la sacó de una costilla del hombre. Eso nosotros ya lo hemos hablado, lo hemos visto y lo conocemos. Pero en la palabra del Señor nosotros encontramos muchas veces esta palabra, el corazón, que habla del corazón. Pero de repente nosotros pasamos y pasa desapercibido o inadvertida esta palabra. Hablamos del corazón y siempre se nos está enseñando distintos versículos que nos hablan del corazón. Pero hoy día vamos a estar analizando, estábamos diciendo que encontramos muchas veces esta palabra en la palabra o la expresión, ¿cierto? Corazón. Y a veces pasa desapercibido. Pero no sé si alguna vez nos hemos detenido a pensar qué realmente es el corazón. Porque al principio yo les decía que nosotros sabemos que en nuestro cuerpo el corazón es un órgano demasiado importante, muy importante. Y resulta que siempre se nos está aconsejando en cuanto a la alimentación, cómo nos tenemos que alimentar para que el corazón, ¿cierto?, no sufra alteraciones. Pero hoy día nosotros vamos a empezar a ver a partir de hoy qué nos habla y vamos a profundizar qué nos dice el Señor del corazón, cómo se conforma, qué tan importante es en la palabra del Señor para nuestra vida como hijos de Dios. Esta es una palabra griega, ¿cierto? Viene de una palabra griega que dice cardia, que hace referencia a la vida humana, o sea, del ser humano y al ejercicio de sus energías. Esto hablando en el tema físico. Reacciona ante las emociones humanas y por tanto fácilmente puede considerarse como el centro de la sensibilidad. Es lo que somos. Es donde nacen todos los propósitos, deseos y metas. Esa es como una definición, ¿cierto?, de lo que es corazón. Proviene del griego. Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está, y yo os la he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí Levítico, la primera parte lo dice, porque la vida de la carne es, en la sangre está. Entonces, podemos ver que nosotros, si lo vemos físicamente, el corazón es el que bombea, ¿cierto?, la entrada y la salida de la sangre. Y el que marca nuestra presión arterial, ¿cierto? Los latidos del corazón van diciendo si estamos demasiado agitados o estamos demasiado lentos. Y también sabemos que una persona cuando sufre de un ataque cardíaco puede morir, ¿cierto? Porque es el motor del cuerpo. Por lo tanto, ahí está la vida, en la sangre, y la sangre va directamente al corazón, tiene directa relación. De ahí salen todos los vasos sanguíneos. Bueno, yo no soy enfermera ni nada parecido, pero algo tengo entendido y por lo que he ido leyendo, que hay una vena, ¿cierto?, que va al corazón, la aorta, son importantes y esas tienen que estar limpiecitas,
Si esa se ensucia, trae consecuencias muy, muy grandes y hasta pueden provocar la muerte si uno de estas se obstruye. Esto es físicamente. Entonces, cuando Dios nos habla en la Biblia del corazón, no se refiere a este órgano físico. No se refiere en la mayoría de los casos al músculo situado en la cavidad torácica que bombea la sangre en todo el cuerpo, de lo que recién estábamos hablando. El corazón para Dios, en estos textos, en los versículos bíblicos, en la Biblia, es el asiento de las emociones, actitudes y de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y al intelecto en general. Y con ello, Dios espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de manera permanente. Si nosotros vamos al Génesis, vemos que cuando Dios creó a Adán, ¿cierto?, sopló aliento de vida en su nariz y el hombre cobró vida, tuvo vida. Por lo tanto, Dios de su espíritu nos dio a nosotros vida y hay de su espíritu en nosotros. Entonces, algo de relación tiene que tener, porque aquí nos dice lo que acabamos de leer, de decir que en la Biblia Dios no se refiere en la mayoría de los casos a ese músculo que está ahí en el tórax, ¿cierto?, en la cavidad torácica, y que bombea la sangre para todo el cuerpo, que regula nuestro cuerpo. Se refiere a algo más que eso, que tiene directa relación con lo que Él, de la forma en que Él nos creó, cómo Él nos creó cuando sopló un aliento de vida en nosotros. Esto es tan importante. La Biblia menciona más o menos unas 600 veces en el Antiguo Testamento la palabra corazón y más o menos unas 120 veces, por decir un número, en el Nuevo Testamento. El amplio uso de esta palabra, con todas las variadas implicaciones que esto implica, la pone en un lugar, la posiciona en un lugar demasiado importante en la Biblia. Entonces, por eso es necesario que nosotros no nos detengamos y pensemos realmente qué me quiere decir Dios cuando me habla, por ejemplo, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No es solo físico, también Dios nos está hablando en sentido espiritual. Nos hacemos muchas preguntas nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice acerca del corazón? ¿Por qué es importante para Dios el corazón y para nosotros? El corazón es parte del alma, es el centro de las emociones, como ya lo hemos dicho, de los sentimientos de la persona, del ser humano. ¿Qué significa el corazón espiritualmente hablando? ¿Cuál es su significado e importancia? En Éxodo capítulo 8, verso 32 nos dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Esto es cuando Moisés fue a decirle al Faraón que tenía que dejar ir al pueblo, porque Dios los iba a liberar. Pero Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí obviamente no se está refiriendo a ese músculo del que estábamos hablando anteriormente. Está indicando la actitud de rebeldía de Faraón contra Dios. Está hablando de ese corazón intangible, porque físicamente nosotros no podemos endurecer el corazón. Ese músculo no se puede endurecer. Está hablando de ese corazón que nosotros no podemos tocar, el intangible. Entonces ahí nos está mostrando, nos indica que el corazón se puede endurecer, ese corazón espiritual. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 nos dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Aquí está hablando el profeta Ezequiel, cuando dice el corazón de piedra, dice, Dios menciona que lo conoce bien, Dios conoce el corazón. Describe aquí, al decir un corazón de piedra, un estado de insensibilidad espiritual y de indiferencia moral.
el estado de insensibilidad espiritual, es decir, ese corazón endurecido, nosotros lo podemos ver allá afuera cuando hablamos con las personas y nosotros tan llenos de gozo, de alegría o con un corazón así confiado y plenamente aferrado a Dios, le hablamos a una persona, Dios te puede sanar, Dios puede solucionar tu problema, y esa persona uno lo mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Como que nosotros estuviéramos hablando en otro idioma. Eso es un estado de insensibilidad espiritual, no pueden entender las cosas del espíritu, y eso tiene relación directa con ese corazón intangible y a la vez de una indiferencia moral. Lo podemos ver constantemente. A las personas allá afuera, decimos nosotros, que no conocen a Dios, que no han sentido ese llamado irresistible que Dios hace a los suyos. Por lo tanto, aquí estamos hablando también de ese corazón intangible. Después Marcos 2:6 dice, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esto quiere decir, pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Cavilaban en sus corazones muestra que se atribuía al corazón el asiento de la inteligencia, es decir, ellos razonaban. En sus corazones ellos pensaban y decían, ¿y este de qué está hablando? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace esto otro? Si solo Dios es el único que puede perdonar pecados. Estaban hablando de Jesús. Entonces, aquí nos muestra este versículo que al pensar en sus corazones, muestra que se atribuía a la inteligencia, es decir, que el corazón tiene directa relación con la inteligencia. Es obvio que nosotros como seres humanos, como ya lo hemos dicho, tenemos un corazón físico, pero también tenemos un corazón intangible. Cuando la Biblia nos habla del corazón, normalmente o generalmente nos está hablando de ese corazón que no podemos tocar, que no podemos ver, pero que está directamente relacionado con todo nuestro ser, con nuestro sentir, con nuestro pensar. Nosotros desde que éramos pequeños hemos escuchado la palabra corazón y en lenguaje cotidiano y lo dibujábamos, siempre lo dibujamos. Cuando Dios nos creó como seres tripartitos, nos hizo con un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestro corazón no forma una cuarta parte separada de nuestro ser. En la Biblia el corazón es una composición de todas las partes de nuestra alma. Es una composición, es decir, se compone de todas las partes del alma, mente, emoción, voluntad y la parte más importante de nuestro espíritu, nuestra conciencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de corazón, del corazón en el sentido espiritual, estamos hablando de todo esto. Nuestra mente, nuestra emoción, la voluntad y la parte más importante, que es donde trabaja el Espíritu Santo, que redarguye nuestras conciencias. Entonces, no es cualquier cosa. Es un tema por el cual nosotros tenemos que preocuparnos y orar cada día. Mateo 9, verso 4 nos dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí nos está diciendo este versículo que la mente es parte de nuestro corazón. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Alguna vez usted pensó que pensaba con el corazón? Porque uno cuando dice yo pienso es como que lo pienso aquí en mi mente. Pero acá el versículo nos dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces el Señor les dijo a los escribas, ¿por qué pensaban mal en sus corazones? El Señor Jesús conocía, sabía la composición del cuerpo, la composición del corazón. Y les estaba diciendo que ellos en sus corazones estaban pensando, como el versículo que anteriormente leíamos, que decían, cavilaban en sus corazones, pensaban. Es decir, en nuestro corazón se encuentra la mente, es decir, la mente es parte de nuestro corazón. El versículo, en Hechos capítulo 11, versículo 23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen unidos al Señor. La palabra con propósito
de corazón significa tomar una decisión firme de hacer algo, significa usar la voluntad. De modo que este versículo nos dice que la voluntad también es parte del corazón. Tenemos la mente, tenemos la voluntad hasta este momento. Después en Juan capítulo 16, versículo 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Esto lo dijo Jesús. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. Aquí nos está diciendo que nos regocijamos con nuestros corazones. Así que nuestro corazón se goza. Entonces podemos entender que el gozo, la alegría, la emoción que nosotros sentimos es parte también de nuestro corazón. No está separado. Y Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre, y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando dice con la aspersión de la sangre, quiere decir que rociados con la sangre de Cristo. Y lavados los cuerpos con agua pura. Como lo podemos ver, nuestra conciencia es parte también de nuestro corazón. Y esto lo confirmamos en 1 de Juan 3:20, cuando en esa parte que dice, en esa frase dice: pero si nuestro corazón nos reprende. Es decir, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios es el que redarguye nuestra conciencia y nos convence de pecado. Trabaja en nuestra conciencia, trabaja en nuestra emoción, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Todo esto está unido y conforman el corazón intangible, ese corazón que nosotras, que en un electrocardiograma no se ve. El electrocardiograma ve el músculo, pero el Espíritu Santo hace ese escáner en nuestro corazón y puede ver todas estas cosas que nosotros a simple vista no podemos ver. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos expertos en guardar en nuestro corazón lo que no queremos que el resto vea. Nosotros mostramos